Casi terminamos. Casi terminamos ya con Pedro Páramo. Pues seremos poco, pero somos alboroteros y algo es algo. Bueno, ya estamos. Entonces, pasamos ya la muerte de Susana San Juan y ahora vamos a ver algo que esto sí parece de realismo mágico, de lo real maravilloso. Acuérdense que realismo mágico es universal, lo real maravilloso se constriñe a lo iberoamericano porque fue Carpentier el que puso ese título, ese rubro a lo que ocurría en Haití, y lo dijo en el prólogo de El reino de este mundo, que se refiere a lo real, pero que realmente era maravilloso, con esos dictadores negros que estaban imitando las cortes de Versalles a lo caricaturesco, como ocurre con las modas. Vean ustedes todas las modas de Estados Unidos, en los jóvenes, por ejemplo, en todos. Las modas de allá llegan aquí con retraso y se vuelven caricaturescas. Pues algunas personas, mujeres de cierta condición, algunos kilitos de extra con mayones, y hombres, ojalá que no haya nadie con arracadas, ¿no? ¿Verdad? Y todo la imitación de los gringos, y entonces allí tienen como eso es lo real maravilloso, y realismo mágico ya es un término internacional. Muchos dicen que nació en este país, en este otro. Unos coinciden en que comenzó con la pintura, otros con una novela determinada que yo he leído, que es alemana. En fin, el realismo mágico no parece, y esa es la maravilla de Pedro Páramo, no parece estar inscrito en el realismo mágico, porque todo es tan natural, se traga uno tan hermosamente los detalles, como el de Dorotea, y Juan Preciado platicando tranquilamente, como pudieran platicar en una tertulia, solo hasta este capítulo final. Allí sí se nota el realismo mágico, lo que ocurrió después de la muerte de Susana San Juan, y que llevó a Pedro Páramo a decir: me cruzaré de brazos y Comala morirá, cosa que ocurrió de cierto, aunque Comala ya se había muerto desde hacía mucho. Y miren lo curioso que es esa población dual, ese poblado dual, que es signo de la vida y es signo de la muerte. Comienza una Comala a ojos del adolescente o del niño, Pedro Páramo enamorado, y de Doloritas, que recuerda a Comala con un amor enorme, en árboles cuyas hojas son como alcancías en donde uno guarda los recuerdos. Y luego en la mirada de Pedro Páramo niño, que tiene aspecto, olor de miel derramada, dice allí, pero yo únicamente le agrego miel recién derramada, una Comala en donde la vida transcurre en paz
Allí la familia de Pedro, ustedes recordarán, es una madre tranquila que le ordena ir a traer hilo negro, o más bien un listón negro, y le dijo dónde hay dinero. Todo lo que ocurre en una pequeña ciudad o en un pueblo de eso que llaman provincia, sin que parezca que allí va a haber ninguna clase de drama, una Comala vivible, en paz. La familia de Pedro Páramo es una muestra de ello. El viento, los vientos están surcados por papalotes que lanzan Pedro y Susana, niños todavía, y hay feracidad, hay verdor, hay nubes, hay aves. Es toda la unión tranquila de la población con sus alrededores, con el agro. Nadie imagina que allí pueda haber un drama de ninguna especie. Es la Comala que vemos en la vista, en los ojos de Pedro y de Doloritas. Curiosamente, Doloritas, cuando le dice a su hijo, ve allá, que pague el olvido en el que nos tuvo Pedro, nunca dice, porque hubiera sido algo prosaico, toda la tierra que era nuestra, que se robó Pedro, porque se casaron por bienes mancomunados, todo eso no lo cita y está muy bien. Pero también Comala, en determinado momento, es un sitio de tierra árida, de tierra agria, de tierra donde se dan las uvas y se dan las frutas, pero ácidas. Y por supuesto no lo dice la obra, uno lo imagina. Comala se va volviendo un sitio de muerte, a grado tal que ya no puede proporcionar oxígeno a un hombre vivo, a Juan Preciado, ya no puede darle ni siquiera oxígeno. Se vuelve un pueblo donde los habitantes que aún no están bajo tierra mueren su vida cada día, y bajo tierra viven su muerte cada día los cadáveres. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué habrá ocurrido? Y pienso yo que es una siembra que fueron poniendo los perversos. Pedro Páramo, a partir de Virimayo, cuando mataron por equivocación a su padre, don Lucas, y se pone él a llevar a cabo una mortandad enorme. Ustedes se acordarán que una de las víctimas se queja ya en el sepulcro. Entonces, en la vida material de Comala ejerce una influencia nefasta Pedro Páramo, pero no creo que sea tan mala como la vida nefasta que crea el padre Rentería en lo espiritual. Y allí está muy en vivo que estos de Comala tenían conciencia. Y nosotros, que nos condenen o que nos abran la gloria, pues no nos dice gran cosa. Pero ellos tienen una religión de dogma, de rito y de creencias totales. Y entonces que les cierren las puertas del cielo, los condenan a vivir la muerte y después a morir la vida, o más bien a morir la vida primero y después a vivir la muerte. Ellos dos siembran de cadáveres corrompidos, unos porque la violencia los llevó a la muerte, la violencia de Pedro Páramo, otros porque la violencia religiosa, antirreligiosa de padre Rentería los llevó a morir sin esperanza, sin
hacer lo que dijo Susana San Juan: yo no creo en el cielo, creo solamente en el infierno. Entonces es Comala una tierra maldita, que es la que fue a encontrar Juan Preciado cuando iba ilusionado con la visión que le dio su madre Doloritas. Allí encontrarás, verás como aquello es muy hermoso. El tiempo cambia, pero Comala siempre sigue igual, con sus estaciones luminosas y demás. Él después se queja: madre, me mandaste a un lugar muy distinto a aquel al que tú habías visto en tu vida en Comala. Entonces ahí está la pudrición, ahí está la desesperanza, está el horror absoluto. Ahora, hay cosas que no se explican en la novela, que ya tengo más o menos una veintena de lecturas de ella, así que empiezo a entenderla. Cosas que no se entienden, por ejemplo, Susana San Juan, ¿por qué a esa edad en que mira tan hermosa a Comala, Pedro Páramo, el niño, el adolescente, por qué le dice Susana: amo este pueblo porque aquí vives tú, por lo demás lo odio? ¿Por qué ya desde entonces odia a Comala Susana San Juan? ¿Por qué entonces? ¿Qué le hizo de malo? Sigo yo paso a paso a Susana, no se va inmediatamente del pueblo, está en Comala hasta cuando se muere su madre, y en el sepulcro dice: debía yo haber llorado, pero ¿por qué? Si era febrero, los vientos estaban en flor, había una flora estallante de luces y demás. Entonces pues duró un tiempo en el pueblo Susana San Juan. ¿Y dónde estaba Bartolomé, su padre, en ese tiempo? No vio morir a su esposa, no vio morir a la madre, que quién sabe cómo se haya llamado. Aparece hasta que con Susana, quizá adolescente, la hace entrar a un socavón de la mina para ver si encuentra monedas de oro, y la convierte en su compañera, en su amante, en su mujer. Por eso cuando le dicen: ha muerto tu padre, ella sonríe y dice: con razón, vino a despedirse de mí. Entonces en muchos indicios se ve que hubo incesto como el de nosotros en los hermanos, pero su amor no era por Lorenzo, no era realmente ese amor clásico de una persona que eleva a escala espiritual el sentimiento amoroso. No, se queda en la sexualidad, se queda en las hormonas. Yo lo que quería era el contacto físico, es lo que reclama de un marido muerto. Y después, aun su libertad, siendo libre, entrega su libertad, ya estando prácticamente loca, a Pedro Páramo. Le dice su padre: ¿a poco eres capaz de ir con Pedro Páramo, que es un hombre malo? ¿Por qué no? Y va, y sin que se vea sin que se advierta en la novela, se supone que se casa con Pedro Páramo. En un determinado momento dicen dos mujeres: es la esposa de Pedro Páramo, él la encontró ya loca. Entonces se supone que se casaron, no lo dice en la novela, pero puede ser que cuando ella regresa a vivir en una de las casas de Pedro Páramo junto con Bartolomé,
iba a casarse. No se ve en la novela. Un acto de verdadero amor, y no hemos llegado allá, es el de Abundio por Cuca, así le dice. Cuca, que con tal de que no se le muriera, con tal de que se curara, te envió él sus burros. Sus burros es su capital y su instrumento de trabajo. Pero estuvo platicando con la madre Villa, pidiéndole que le diera un poco de licor, que le vendiera licor. ¿En dónde está Abundio? Su sordera, dice Eduviges Vidiada, ya no hablaba. Como ya no oía, decía, no tiene ningún chiste, las palabras me saben vacías de todo sentido. Estaba absolutamente sordo porque le estalló una de esas cuetones. Entonces, ¿por qué platica tan tranquilamente como uno que no ha perdido su facultad de oír con la señora, la madre Villa, que le da el licor, le vende el licor? Bueno, estos son detalles, pero no se puede analizar Comala y sobre todo a Susana San Juan sin entrar en un terreno que aquí no cuadra del todo, que es la política. Miren, esto muy pocos lo habrán visto. Recuerden que el padre Rentería se va a militar en la Cristera, ¿se acuerdan ustedes? Que dice, creo que el Tilcuate, el padre Rentería ya se hizo cristero, pues vete con él y tendrás la salvación asegurada. Dice, me iré con él, y le dice Pedro Páramo, vete con él, que vaya ganando. Entonces el padre Rentería se hizo cristero. Susana San Juan no abonó para nada su amor, como tampoco el de Pedro Páramo. La idealizó, cuánto amor, pero no dejó mujercita en Comala que no pasara por su cama o por la cama de ellas. Qué manera de amar. Creo que no es el amor que yo conozco tradicional, en donde no puede uno ser infiel en la manera promiscua en que lo fue Pedro Páramo. Ahora, eso mismo muestra la sujeción del padre Rentería a Pedro Páramo. Reflexiona, han venido todas las mujeres a decirme, me acosté con Pedro Páramo, yo le proporcioné una hija a Pedro Páramo y yo no hice nada por impedirlo, dice el padre Rentería. Ahí se ve que en Comala, para mí lo veo, Comala es México. Están los dos poderes, el eclesiástico y el civil. Está Pedro Páramo como el cacique y está el padre Rentería como el cacique religioso, pero allí él se supedita al poder político hasta que pasan muchas penalidades, como el que no le dé la absolución, que él no dé la absolución a las mujeres estas, porque no puede dar nada a quien no tiene que dar, y él se sentía en pecado y no podía dar la absolución. Entonces hizo desdichadas a tantas mujeres, se habla de las puras mujeres, a tantas mujeres que después fueron a relatar, a rumiar su horror, su desesperanza, su soledad bajo tierra. Entonces, el cacique máximo es el cacique político, Pedro Páramo. La autoridad religiosa allí está supeditada a la autoridad civil, la del político, Pedro Páramo, durante mucho tiempo, hasta que reacciona y se mete a la Cristera a pelear contra un simbólico Pedro Páramo, que a estas alturas ya estaba muy debilitado, pero a luchar contra el poder político.
durante mucho tiempo estuvo supeditado a ese poder político. En medio está primero Susana, como ejemplo de mexicanos. No se rindió a Pedro Páramo. Cuando estaba en su vigor, estuvo con Florencio, y cuando ya estaba agonizando, estaba con Florencio. Nunca estuvo con Pedro Páramo. Si Pedro Páramo hizo la sexualidad con ella, ella ya no era ella, y además estaba pensando en Florencio. Y por otra parte, la autoridad religiosa también quiso apoderarse de ella, y ella dijo: no se moleste, padre, tengo mucho sueño, déjeme en paz. No pudieron con ella, ni la autoridad civil ni la autoridad religiosa. Siempre estuvo libre, siempre fue libre. Quienes sí se agacharon ante las dos formas de autoridad: los habitantes de Comala. Hicieron con ellos lo que quisieron, tanto Pedro Páramo como el padre Rentería, y ellos agacharon la cabeza y se fueron a la muerte a rumiar sus rencores. Y hay una Comala gigantesca que tiene su Pedro Páramo y su padre Rentería, y todos los habitantes de Comala no tienen la viveza o la condición de pecado, de culpa, de dogma a flor de piel como ellos, que les interesara a estos católicos la forma en que reaccionara Norberto Rivera y los suyos reaccionaran. No, pero como católicos simplemente lo son de nombre nada más, y están supeditados a todo lo que dice la religión y a todo lo que dice la clase política, y no hay esperanzas en esta gente. Están resignadas. Va a ganar el PRI, vamos a estar mal de todas maneras, de pobres no vamos a salir. Y allí veo a unos habitantes de Comala, de una Comala resignada, agachada, digo agachona porque me da pena decirlo, y los dos poderes vivos. Ahora mismo sigue estando supeditado el religioso al político, pero nada más piensen en los avances que tuvo este padre Rentería cuando Salinas, cuando Fox y cuando Calderón. Veo que Susana es la única rebelde. No estoy diciendo que sea una gran amadora, una gran temperamental, sí. De mediodía para abajo, como se dice en el pueblo, tenía todo, de mediodía para abajo, pero no la veo buena amadora en ningún sentido, como a Pedro Páramo no adecuado a su realidad sentimental. La fue idealizando hermosamente, poéticamente, pero nada más. Nunca llegó a realizar ese amor. En cambio, también hormonalmente, la Chacha Margarita, ¿se acuerdan? Como su propio hijo Miguel, entre los dos no dejaron mujer viva. Eso para mí, como les digo, ya no tiene el valor suficiente, el amor de él y el amor de ella. No entiendo a Bundio, que siendo sordo fue tan claramente un hombre de diálogo con la Madre Villa, y veo en el pueblo que si después se volvió una tierra agria, ácida, corrosiva, fue por tanta desdicha que perpetraron que allí Pedro Páramo y el padre Rentería.
Y para mí fue nefasto más que el padre Rentería, porque cuántos en la historia de la humanidad, cuántos mártires no ha habido, sí, pero como llevan los auxilios espirituales y tienen una mística y demás, ellos se van al cielo, al cielo en el que creen. Pero aquí, matazón por Pedro Páramo, que podía ser la de una especie de mártires, porque vivían correctamente, sin grandes pecados, y lograba el Padre quitarlos de culpa y abrirle las puertas del cielo. Entonces creo que mi Pedro Páramo fue nefasto como lo fue el padre Rentería, que él mismo decía: voy a caminar a ver si reviento, y decía: ya estoy muerto por dentro. Y esta frase bellísima que lo define, le dice a su sobrina: hace mucho frío, ¿verdad? Y ella dice: no, hace calor, estoy muerto de frío. Es un pobre infeliz que está siendo víctima de su misma perversidad. Hombre que no llegó a ser lo que se supone que debía haber sido: un sacerdote, un ministro, un vicario de Dios en la tierra. Vicario es el encargado. Vicario de Dios en la tierra, ni siquiera él recibió la absolución en contra por medio del padre, del párroco con el que fue a confesarse. Entonces, esta es la Comala viva y esta es la Comala muerta. Y la parte del realismo mágico que me recuerda a García Márquez, pero ya unos García Márquez muy disminuidos, como Laura se llama Allende, Laura, ¿sí? Isabel, ya me sonaba, Isabel Allende, y tantos García Márquezitos que andan por ahí donde quiera. Ya un realismo mágico degradado, donde ya García Márquez bajó tanto en El amor y otros demonios, ya nada más un par de cosas, que siguió un muerto, a un muerto las uñas siguieron creciéndole, y un caballo, quién sabe qué, ya jaladitas que ya a mí no me convencían por gratuitas. Y esta señora Allende, pues ya para qué decir, pero tantos que utilizan ese recurso baratísimo de remedios, si es que así se llama, de irse al cielo con todo y sábanas, y la vecina o hermana o lo que sea, y a mí me acuerdo que decía: ojalá que regresen mis sábanas. Ya un realismo mágico muy barato, después de 100 años de soledad y del amor en los tiempos del cólera. Aquí se ve lo desaforado de esa escuela, que más me parece ya gratuita que todos los diálogos de los muertos con los muertos. 3 líneas de lo anterior. Yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir. Y luego viene esto: al alba la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8 de diciembre, una mañana gris, no fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor, la siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas, las menos, solo aquellas donde vivía gente desmañanada, que esperaba despierta que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la sangre de Cristo, las de Cruz Verde y tal vez la del santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche,
Y de día y de noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonido. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaban. A los 3 días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire. Pero las campanas seguían, algunas ya cascadas con un sonar hueco como de cántaro. Se ha muerto doña Susana. ¿Muerto quién? La señora. ¿La tuya? La de Pedro Páramo. Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De Contla venían como en peregrinación y aún de más lejos. Quién sabe de dónde, pero llegó un circo con volantines, aquí entre nosotros lo correcto es decir volatines, con volantines y sillas voladoras. Músicos se acercaban primero como si fueran mirones y al rato ya se habían avecindado, de manera que hasta hubo serenatas, y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso en el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran antes, por el contrario, y siguieron llegando más. La medialuna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron, igual que a su mamá. Allá había feria, allá había feria, se jugaba a los gallos, se oía música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris, porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto, juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. El Tilcuate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Está bien. Andamos con mi general Obregón. Está bien. Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería. Nos vamos con él o contra él. Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes. Entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevo, haz lo que quieras entonces. Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además llevo ganada la salvación. Haz lo que quieras. Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal junto a la puerta grande de la media luna, poco antes de que se fuera la última sombra de la noche. Estaba solo quizá desde hacía 3 horas. No dormía. Se había olvidado del sueño y del tiempo. Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormitamos, pero sin dejar de pensar. Eso es lo único que me queda por hacer. Después añadió en voz alta: no tarda ya, no tarda. Y siguió, aquí con comillas: hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí junto a la puerta mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comienza a abrirse en luces,
alejándote cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Le dije, regresa, Susana. Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y entreabrió los ojos en los que se reflejaba la luz, la débil claridad del amanecer. Amanecía. Aquí está ya la agonía, digamos, de Pedro Páramo, ya envejecido el hombre, y un par de poemas que se van a resolver en uno solo, que es de las más bellos para mí, de López Velarde. Recuerden, López Velarde tiene una doble visión de México. Primero, el de la provincia, el que canta a la provincia, incluyendo la suave patria. La provincia, que él así le llama, es todo para él. Pero después viene a México y se encuentra, rijoso como es temperamental, se encuentra con la facilidad de la mujer, de las mujeres que venden su cuerpo, que precisamente, aunque no lo dicen todas las biografías, una de ellas le pega esta enfermedad que lo lleva a la tumba a los 33 años de edad. Este hombre estaba enamorado de una mujer 17 años mayor que él, a la que le puso de nombre Fuensanta, y ella se murió. Piensen como Pedro Páramo a Susana cuando se muere, estos ecos siniestros de dolor y de una geografía inhóspita que se parece a la de Comala. Se llama Hoy como nunca, y es: hoy como nunca me enamoras y me entristeces. Si queda en mí una lágrima, yo la excito a que lave nuestras dos lobregueces. Fíjense nada más la maravilla. Ella se murió y es lóbrego, la situación es lóbrega. Él se queda y su temperamento y su estado de ánimo es lóbrego. Hoy como nunca me enamoras y me entristeces. Si queda en mí una lágrima, yo le excito a que lave nuestras dos lobregueces. Hoy como nunca urge que tu paz me presida, pero ya tu garganta solo es una sufrida blancura que se asfixia bajo toses y toses, y toda tú una epístola de rasgos inconclusos colmada de dramáticos adioses. Hoy como nunca es venerable tu esencia y quebradizo el vaso de tu cuerpo, y solo puedes darme la exquisita dolencia de un reloj de agonías, cuyo tic-tac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre barca. Yo estoy en la ribera y te miro embarcarte, huyes por el río sordo, y en mi alma destilas el clima de esas tardes de ventisca y de polvo en las que doblan solas las esquilas. Aquí está todavía lo rural. Mi espíritu es un paño de ánimas siempre menesteroso, un paño de ánimas goteado de cera, hollado y roto por la grey astrosa. No soy más que una nave de parroquia en penuria, nave en que se celebran eternos funerales, porque una lluvia terca no permite sacar el ataúd a las calles
rurales. Y este par de maravillas, fuera de mí la lluvia, dentro de mí el clamor cavernoso y creciente de un salmista. Mi conciencia mojada por el hisopo es un ciprés que en una huerta conventual se contrista. Ya mi lluvia es diluvio y no miraré el rayo del sol sobre mi arca, porque ha de quedar roto mi corazón la noche 40ª. No guardan mis pupilas ni un matiz remoto de la lumbre solar que tostó mis espigas. Mi vida solo es una prolongación de exequias bajo las cataratas enemigas. Es una manera, y qué manera de expresar el duelo, porque los pies de ella, el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre barca. Eso de huyes por el río sordo, todos los vocablos son para ser analizados, todos los vocablos. Ella llevan a sepultar en una tarde de ventisca y de polvo en la que doblan solas las esquilas. Una maravilla, créanme, de poema, aunque no sea para muchos de los oyentes tan elocuente como, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, y mi madre en medio como un dios. Bueno, este es un hermoso poema de López Velarde de su segunda época, como les digo, cuando su conciencia anda ardida, porque es un católico de Pedro el Ermitaño. Así que dijo, Pedro el Ermitaño fue el monje que desató las cruzadas con un grito, solo con un grito: Dios lo quiere. Era un catolicismo que causó miles de muertes, miles de muertes, pero abrió el comercio de Oriente hacia Occidente. Esa es otra cuestión, pero esa ya es otra historia. ¿Dónde lo oí? Pero ¿dónde se oye eso? Irma la Dulce, una película. Bueno, pero esa ya es otra historia. Entonces, era un catolicismo bárbaro el de López Velarde, pero era temprano. Bueno, era cálido como la más cálida, el más cálido de los veranos, y conoció todos los lupanares del rumbo, y cada vez que venía del pecado escribía un poema como aquello de la furtiva lágrima. No se llama furtiva lágrima, una lágrima, pero son poemas ardidos, porque el hombre decía: estoy condenado en vida, pero no puedo dejar de ver a la mujer. El desencanto profesional con que saltan del lecho las prostitutas, todo esto lo convirtió en poema, y el hombre, no sé si se salvó o se condenó, pero anduvo ardido porque tenía la conciencia de lo que es el pecado y la necesidad de caer en él. Pues esto es López Velarde. Ya estamos casi terminando lo de Pedro Páramo, y por culpa de Mencera hoy somos menos de lo que deberemos ser, de los que deberemos ser. Gracias, y a comer. Gracias.